La situación humanitaria del país está bastante grave. Hola, soy Luisa y bienvenidos a un nuevo video de Desde Afuera. La situación actual de violencia en el Pacífico del país necesita de la atención del Estado. Desde hace meses, el Cauca está siendo testigo de una guerra sin precedentes entre 4 grupos armados ilegales. El EMC, también conocido como el Estado Mayor Central de las Disidencias de la FARC, la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Ejército Gaitanista de Colombia. La región del Pacífico, compuesta por los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, siguen viéndose afectados de manera desproporcionada por los actos criminales de estos grupos armados no estatales. De hecho, en 2023, Nariño fue el departamento con mayor desplazamiento forzado registrado en Colombia, según el IDMC. Por su parte, en Cauca, en lo que va del 2024, se han presentado 13 asesinatos a líderes sociales, 3 asesinatos a excombatientes firmantes del acuerdo de paz, 5 asesinatos a agentes de la fuerza pública, 2.000 personas desplazadas y más de 500 personas confinadas. Si hacemos un corto análisis de la seguridad en el país, desde el 2016 que se firmó el acuerdo de paz con la FARC hasta el 2024, nos vamos a encontrar que las dinámicas del conflicto armado han cambiado en Colombia. Sin embargo, las mismas regiones y comunidades continúan reportando altas cifras de desplazamiento forzado a causa de la violencia y el conflicto. El panorama es desalentador y decepcionante. Pasamos de tener un mínimo de 26 masacres en 2018 a aumentar a 93 para 2023. Y tuvimos mínimos de desplazamiento forzado de 15.140 y 25.512 en los años 2018 y 2019 respectivamente, a pasar a 121.000 personas desplazadas en 2023. Y ni siquiera hablemos del aumento en la cantidad del reclutamiento infantil y los secuestros. Anteriormente les comenté que las dinámicas del conflicto habían cambiado, así que miremos cuál es el nuevo panorama que tenemos. Primero, tenemos nuevos actores armados ilegales. Los grupos que hoy hacen presencia en el territorio colombiano no encajan con las categorías que antes conocíamos como guerrilla o paramilitares. Estos grupos no tienen ideologías, no tienen luchas sociales, no les interesa llegar a un poder político, sencillamente desean enriquecerse de manera ilícita y luchar por sus intereses económicos. Segundo, la principal pelea es por territorio. Después de que se desmovilizaron la mayoría de miembros de la FARC en 2016, quedaron estas zonas o estos territorios en donde ellos ejercían poder, entre comillas, libres. Y en vez del Estado venir a estos municipios, llegar con presencia estatal, institucional y también tomar control de la zona históricamente olvidada, decidieron dejarlo a la merced para que la mayoría de grupos armados ilegales entraran a estas zonas a luchar por ese territorio que ya no le pertenece a la FARC, que tampoco le pertenece al Estado, sino que está ahí a la merced de nadie, y comienzan a expandirse, a luchar con la idea de consolidar su presencia económica y territorial en estas zonas, especialmente las zonas que son rurales, en las cuales se da mucho el cultivo ilícito y también las vías del narcotráfico. Y este es el principal motivo de pelea entre los diferentes grupos armados ilegales. Y de manera curiosa, ellos generan alianzas que muestran o que nos dejan ver por qué ya ellos no encajan con la ideología de antes ni las luchas sociales. Por ejemplo, en ciertas zonas o territorios hay una alianza entre las disidencias de la FARC y el ELN para luchar en contra del Clan del Golfo por cierto territorio. Tiene lógica que el ELN, siendo entre comillas guerrilla, se una con las disidencias de la FARC. Sin embargo, en otros territorios el ELN es íntimo amigo del Clan del Golfo y luchan en contra de las disidencias de la FARC por la toma de los territorios. Ya no hay luchas sociales, ya no hay intereses sociales de por medio, ni siquiera políticos. Aquí es solamente la lucha por el territorio. Tercero, tenemos nuevas fuentes de financiación. Históricamente, las fuentes de financiación de estos grupos armados siempre ha sido el narcotráfico, la minería ilegal, el cultivo ilícito, la extorsión a las actividades económicas, el secuestro, la deforestación y el uso ilícito de recursos naturales. Pero ahora hay una nueva fuente de financiación que ha dado mucho poder y también dinero específicamente al Clan del Golfo, y es el tráfico ilícito de migrantes. Por el Darién han pasado más de 500.000 de personas, tanto nacionales como extranjeras, y son extorsionadas por este grupo criminal, quienes para poder llevarlas o guiarlas a ciertos puntos de destino en medio de la selva, les cobra en dólares, las usa de mulas y también comete ciertas clases de delitos de lesa humanidad que son bastante graves para sus derechos humanos. Por último, tenemos una nula presencia del Estado. En gobiernos anteriores, los ataques a los grupos armados ilegales eran parte de una campaña política que caracterizaba cuáles eran las decisiones que se iban a tomar en el ámbito de defensa del país. Sin embargo, este gobierno está en todo y en nada al mismo tiempo.
ni las combate ni tampoco hace presencia estatal ni institucional en los municipios que son zonas rojas. El supuesto acuerdo de paz total es un fracaso y el cese al fuego que se hizo al principio creo que fue de las peores decisiones que se pudieron tomar porque se hizo entre el Estado y el grupo armado ilegal. Entonces no había una guerra, entre comillas, entre el ejército y los grupos armados ilegales, pero nunca hubo un cese del fuego entre ellos mismos. Entonces es por eso que se da la guerra por el territorio, los corredores estratégicos del narcotráfico y el cultivo ilícito. Entonces mientras el ELN se estaba peleando por allá con las disidencias de la FARC o con el Clan del Golfo, el Estado estaba acá tranquilo, porque como tal la guerra no era con él. Y ahora que por fin el Estado decidió defender el territorio colombiano, ya han ganado el suficiente poder y el suficiente territorio y dinero y control estos grupos armados y ya es más difícil combatir. Lo peor es que el Estado tampoco ha reforzado ni ha mejorado las fuerzas militares. De las 20 aeronaves Mi que tienen las fuerzas militares, solo sirven 8. De lo que va del año se han caído 4 helicópteros y algunos aviones son tan viejos que fueron usados en la guerra de Vietnam. Asimismo, los grupos armados han estado infiltrándose dentro del ejército y han comenzado a matar desde adentro de la institución. Por último, quisiera destacar que este panorama horrible de violación de derechos humanos que tenemos nuevamente en el país es tanto culpa de Duque como culpa de Petro. Primero, porque Duque no garantizó el acuerdo de paz, ni siquiera intentó implementarlo. Y segundo, porque Petro no se ha dedicado a defender al país y a tomar su posición como rol de dirigente de las fuerzas militares. No se ha dedicado a gobernar y se ha metido en todo menos en lo que le corresponde al país. Y lo más triste es que el panorama político diario en ningún momento se toma el tiempo de mirar hacia las víctimas del Valle del Cauca, del Pacífico. No, sencillamente todos los días lo que vemos son pullas de reelección de constituyentes, de una cantidad de panoramas que realmente no benefician a nadie y que no dan prioridad a lo que realmente se necesita en el país, y es un gobierno, es un Estado. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que haya sido realmente útil conocer las nuevas dinámicas del conflicto armado en el país y que estemos actualizados sobre cómo está nuestra tierra y nuestros hermanos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chaito.